a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. El doctor Mario Moretti se encuentra de manera virtual, en la cual hará su participación con respecto al a los aspectos penales que pueda contener la moción de orden del día 7565. Puede hacer uso de la palabra, doctora Moretti. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Congresistas y los integrantes de esta plataforma. En realidad, la invitación que me han formulado, les agradezco por confiar en mi persona. Quiero manifestar lo siguiente. En lo que respecta al principio de legalidad, esta sanción o este hecho garantiza justamente que la persona que es sometida a una investigación o a cualquier acto debe en su momento tener los siguientes presupuestos para configurar y para tener presente este principio de legalidad. Ser escrita. Esto significa que se debe definir conductas, actos o comportamientos en la ley y que son dignos de reproche. Segundo, ser precisa. De acuerdo a lo que señala la Constitución política, debe ser redactada de la manera más exacta a fin de que la conozcan quienes se le va a aplicar, la conozcan cuáles son los actos o conductas incriminadas y la sanción que le corresponde. Ser estricta. Establezca claramente las características del hecho en materia de sanción. Y por último, ser previa, es decir, significa que la descripción o configuración en materia de sanción debe ser anterior a la realización de los hechos considerados como objeto de sanción. Aquí tenemos que tener presente lo siguiente. En primer lugar, tanto la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia como la Constitución señala expresamente lo siguiente, que para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere ser mayor de 45 años y no menor de 75 años o más. Y aquí lo que decimos nosotros es que tanto en una norma constitucional como en una ley especial se requiere analizar el verbo. ¿Cuál es el verbo que encontramos aquí? El verbo ser. Es decir, comprende justamente el acto, la conducta o la acción que realiza un miembro nacional de justicia. Esto es entre 45 y 75 años. No más, para ser justamente miembro, lo dice el verbo ser. Y esto significa comprender a un miembro nacional de justicia durante este lapso de tiempo. En segundo lugar, debemos de tener en consideración de que esta situación, esta autointerpretación que ha realizado la Junta Nacional de Justicia con la finalidad de manifestar, no, yo fui elegido por 5 años y por lo tanto debo terminar mi periodo. No, pero el texto, los textos a que he hecho mención anteriormente, tanto la Constitución como la repite el requisito para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, es bien claro y bien preciso y reúne los presupuestos justamente para no vulnerar el principio de legalidad. Esto es como lo manifesté. Ser escrita, ser precisa, ser estricta y ser previa. Se concurren los 4 presupuestos para que no se vulnere el principio de legalidad. De tal manera, vamos a decir, no vamos a la interpretación, la interpretación solamente en cuestiones legales o de leyes o de la Constitución, la hace el Congreso o el Tribunal Constitucional. Pero de ninguna manera, en este caso, la Junta Nacional de Justicia no puede dar o hacer una interpretación con la finalidad de permanecer en el cargo más allá de lo que señala los dispositivos legales antes referidos. Y valga la precisión siguiente. Tenemos nosotros que en el caso del se paralizó 2 años y meses la elección de la Junta Directiva del Colegio de Abogados. ¿Para qué? Para elegir a sus miembros, a Junta Directiva, exacto. Pero allí nos encontramos con una situación muy sugerente y similar a la interpretación
¿qué ha hecho la Junta Nacional de Justicia? Dice, no, señor, nosotros fuimos elegidos por 2 años y por lo tanto, como recién nos hicimos cargo el 8 de abril, nuestro mandato termina también el 8 de abril del año 2024. Pero sin embargo, se les precisa, oiga, señores, ustedes postularon para ser miembros de la Junta Directiva y Junta de Vigilancia, etcétera, el periodo 2022 al 2023. Y ustedes recibieron el acta de la Junta Electoral para ser miembros del 2022 al 2023. No dice absolutamente nada del año 2024. Entonces vemos esta interpretación subgénero y vaga mi precisión es la siguiente, que hizo la Junta Nacional de Justicia contra este juez constitucional que no solo paralizó las elecciones del Colegio de Abogados, paralizó elegir a un miembro del Jurado Nacional de Elecciones, paralizó la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Qué hizo? No hizo absolutamente nada. Y sin embargo, vemos que ahora no sé este tipo de interpretación que lamentablemente docentes que deben dar la garantía y seguridad en lo que respecta a interpretar una ley, hagan todo lo contrario. La Junta Nacional de Justicia, para quedarse, hace este tipo de interpretaciones. Y el Colegio que toda la vida ha manifestado un valor, ser valor de la seguridad jurídica del país, también hace este tipo de interpretaciones. ¿Para qué? Para permanecer allá de lo que se habla. Y se han modificado en el Colegio varios artículos del Estatuto. Es decir, yo me quedo, pero modifico esta ley de tal manera de que nos encontramos nosotros frente a una situación. ¿Se está respetando el debido proceso? Indudablemente sí. Aquí el artículo 157 señala que el Congreso tiene la prerrogativa de remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia que han cometido una falta grave. Y el debido proceso se presenta que es un instrumento más eficaz para resolver conflictos en una sociedad y conseguir el logro de la paz social y justicia. Estos valores durante el proceso entran en pugna constante con otros principios como la seguridad jurídica o la eficacia, para la cual debe considerarse las estimativas de credibilidad, equidad, celeridad, debido proceso y economía funcional. ¿Se han violado algunos de estos principios? Indudablemente que no. ¿Se le dio la oportunidad para que asistan y presten su descargo correspondiente? Indudablemente que sí. ¿Se les vulneró el derecho de defensa? No, porque estuvieron representados por su abogado o su defensa técnica. ¿Se le ha vulnerado otros principios como el abusar, por ejemplo, en lo que respecta a las notificaciones dentro del término de ley? Pidieron ahí una reprogramación y se dio cumplimiento a lo que solicitaba. De tal manera que, a mi criterio, no se está vulnerando ningún presupuesto del debido proceso. Se está cumpliendo cabalmente con darles todas las garantías que se requiere para este caso. Y por último, hago una precisión aquí, nos encontramos nosotros que nuestras últimas autoridades están solicitando nada menos que el terrorismo urbano, el darle libertad a las personas, expulsar a las personas que están extranjeras, que han cometido un hecho delictivo y de por favor, les pedimos nosotros que no manejan así el Código Penal. El Código Penal ha sido modificado en más de 700 oportunidades y el Código solamente tiene 452 artículos. Y el terrorismo es uno solo, no, sino bajo ese criterio diríamos un homicidio rural, un homicidio urbano, una estafa urbana, etcétera. Y sobre todo en lo que respecta a la flagrancia. Allí está claramente establecido en el artículo 30 que una persona solamente puede ser expulsada después de haber cumplido su pena. Y no podemos nosotros aceptar bajo ningún punto de vista pues, que no hay ninguna seguridad jurídica al país, ni seguridad ciudadana. Quien es detenido en flagrante delito debe ser expulsado fuera del país. Esto sería un premio y que lo volveríamos nosotros a ser importadores de delincuentes avisados y criminales sanguinarios como los sicarios. Esto no lo podemos tolerar. Hay que respetar el principio de legalidad. Legalidad es decir que un acto o conducta debe estar señalada en la ley de manera estricta, previa, precisa y
con los presupuestos antes mencionados para evitar cualquier un acogimiento a los delincuentes, porque hay algunas leyes que lejos de beneficiar a la sociedad están favoreciendo a los delincuentes. Disculpe que me haya ampliado sobre este particular, pero a la verdad me preocupa en mi condición de abogado, en mi condición de profesor universitario, que se lleguen a estos pedidos por parte de algunos políticos. Muchas gracias. Gracias a su participación, doctor Mario Amoretti. Vamos a pasar a la ronda de preguntas de parte de los congresistas de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra, sírvase a solicitarlo. Bien, doctor, mientras no hay participación. A ver, congresista Aragón. Sí, señora presidenta, adelante, muchas gracias. Algunas preguntas al doctor Mario Amoretti. De acuerdo a su formación jurídica, doctor Amoretti, ¿cuál sería su interpretación jurídica respecto a la interpretación, valga la redundancia, que realiza la Junta Nacional de Justicia sobre los límites de edad establecidos en el numeral 3 del artículo 156 de la Constitución Política del Estado? 1. 2. Si la Junta Nacional de Justicia omitiera su función constitucional de nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales, ¿podríamos decir que están infringiendo la Constitución Política del Estado? ¿No? Y una tercera pregunta, doctora Moretti. En el 2018, en un procedimiento sumario, el Congreso destituyó a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Ese procedimiento sumario, según su criterio de interpretación legal, estuvo, digamos, bien desarrollado. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue su interpretación, doctor, como ciudadano, como jurista? ¿No? Es todo, señora presidenta. Gracias, congresista Aragón. Tiene el uso de la palabra doctora Moretti. Adelante. Muchas gracias. En realidad, esta interpretación en lo que respecta a la edad, una autointerpretación de parte de ellos, como repito, que no está establecido ni en la Constitución ni en su ley orgánica, hacer este tipo de interpretaciones, vemos que viola también el principio de la igualdad. El Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana señala que hay dos tipos de igualdad, ante la ley y en la ley. Ante la ley, si existe una ley que señala expresamente hasta cuándo va a ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, es expresa e inequívoca. No hay más interpretación que darle. El decir que yo fui elegido hasta por 5 años, eso no tiene un fundamento, puesto que el artículo constitucional y el artículo de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia es bien claro y bien preciso. No podemos nosotros permitir este tipo de interpretaciones. Y hice la comparación con lo que está haciendo la Junta Directiva del Colegio de Abogados, que no venía al caso, pero para hacer notar y hacer ver lo que está ocurriendo en el país, con las partes, con los entes o las instituciones que son los que deben dar el ejemplo de interpretación de una ley y de la Constitución, porque aquí no solamente vemos nosotros una interpretación de la ley orgánica, sino de la Constitución, que es bien clara y bien precisa. Y en segundo lugar, en lo que respecta a en el año 2018 se destituyeron a los magistrados del Consejo Nacional de Magistratura
que fue un procedimiento sumario, pero no se le vulneró el derecho de defensa, no se le vulneró el derecho a que ellos puedan asumir y hacer su descargo correspondiente, y sobre todo que no pudieron levantar los cargos que pensaban contra ellos. Y a la verdad que es algo muy lamentable que esto haya sucedido a los integrantes del Consejo Nacional de Magistratura, que muchos de ellos están siendo procesados penalmente, lo que demuestra de que en realidad esta destitución tuvo su objetivo en hacer respetar la Constitución y sobre todo en lo que respecta a la ley. Y sobre todo, y el segundo punto, si esta opinión o esta interpretación es constitucional, para mí no es constitucional. Y sobre todo, como lo dije anteriormente, viola la igualdad de la ley, porque todas las personas, en este caso concreto, en el de la doctora Inés Tello, ella ha sido vocal integrante de una sala presidida por la doctora Inés Villabonilla. La doctora Inés Villabonilla hace 15 días se jubiló a los 70 años. No está en la Constitución, señala un mínimo, no señala un máximo, pero está en la ley de carrera de los magistrados, de tal manera de que ella no ha hecho sino dar cumplimiento y no ha hecho ningún tipo de interpretación, ni mucho menos de lo del Poder Judicial y el Ministerio Público, que al cumplir la edad que señala esta ley de carrera de la magistratura, modo alguno vulnera sus derechos constitucionales. Y hacer este tipo de interpretaciones, vuelvo a repetir, en las altas esferas de quienes, como el caso de la Junta Nacional de Justicia, que representa la juridicidad en el país, no lo podemos permitir. Muchas gracias. Gracias, doctora Moretti. Vamos a continuar con las preguntas. Si algún otro congresista desea hacer uso de la palabra, adelante, por favor. Bien, doctora Moretti, tengo algunas preguntas para que nos pueda absolver, por favor. ¿Cómo no? El principio de taxatividad también se aplica a un nivel de un proceso de investigación parlamentario como el que se sigue actualmente contra la Junta Nacional de Justicia. Asimismo, sí. Asimismo, siguiente pregunta. Del contenido de la moción 7565, ¿usted advierte que exista algún delito o falta? Adelante, por favor, con su respuesta. Bueno, en realidad aquí estamos frente a una infracción constitucional, que es lamentable que, como lo repito, los miembros de la Junta Nacional de Justicia hayan llegado a este tipo de autointerpretación, sobre todo cuando ellos son los llamados a dar el ejemplo en lo que respecta sobre todo a respetar, disculpa, a respetar el principio de legalidad, a respetar el debido proceso, sobre todo cuando no hacen mención que no se le han vulnerado ninguno de sus derechos fundamentales y además que de haberse violado a alguna de sus derechos fundamentales, bueno, era el momento que lo hubiesen manifestado cuando concurrieron la semana pasada a declarar al Congreso. No lo hicieron, lo dijo su abogado, pero sus abogados no dijeron absolutamente nada respecto a la violación de derechos fundamentales. De tal manera de que aquí es ya la calificación en lo que respecta a la tiene que verificar ustedes. En cuanto a la taxatividad, bueno, aquí tenemos, es taxativo aquello que está precisado en la ley, aquello que está de manera expresa e inequívoca, y ya tenemos, como lo manifestaba anteriormente, es escrita, puesto que la Constitución lo señala desde el año 1993. También tenemos que es precisa, pues señala simplemente no menor de menor de 45 años ni mayor de 75 años, es precisa. Igualmente es estricta, establece claramente el margen de edad que debe hacer, y si, como lo repito, el no aquí aceptar esta situación violaría el principio de igualdad en la ley,
porque ¿cuántos funcionarios públicos se han ido jubilados a su casa? Yo hace años que estoy jubilado como profesor universitario, sigo dictando mis clases, pero como profesor emérito, que sí, legalmente nos está permitido, sin cobrar un sol, por supuesto, pero porque física y mentalmente estoy en capacidad de hacerlo, pero eso está en la ley universitaria, lo que respecta a los profesores. Y por último, tenemos que es previa, tenemos esta situación de la que se indica de manera clara y terminante los hechos o las conductas para no violar este principio de legalidad se dan cumplimiento en la norma constitucional y en la norma de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su respuesta. Tengo otra pregunta, por favor. ¿Tiene que ver la causa grave de la que se habla en el artículo 157 de la Constitución Política con los delitos tipificados en el Código Penal? Ahí tendríamos que hacer una decisión en lo que respecta a cuándo estamos nosotros frente a una situación podría incluirse dentro del artículo 377 del Código Penal el que estén rehusando o verificando u omitiendo una interpretación, en este caso, de la ley, pero bueno, eso sería llegado el momento en la que la fiscal de la Nación le corresponde verificar si este acto o esta interpretación o lo que la imputación que le está formulando a los miembros de la Junta Nacional de Justicia no me compete a mí, sino a la fiscal de la Nación. Gracias. Bien, doctor, una última pregunta de parte de la presidencia. ¿Se podrían considerar los mismos parámetros del principio de legalidad para la aplicación del artículo 157 de la Constitución Política? Adelante, por favor, con su respuesta. Por supuesto, el artículo 157 bien claro, que el Congreso sí puede investigar, sí puede en su momento aplicar una sanción por falta grave a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y si se llegara a comprobar esta situación en lo que respecta a la comisión de una falta grave, indudablemente que están actuando y no están violando el principio de legalidad. Y prueba de ello es que el abogado en ningún momento ha hecho mención, dice que se está violando el debido proceso, pero estoy haciendo ver de que esto no se ha verificado, esta violación al debido proceso. Bien, muchas gracias, doctora Moretti. Si hubiera algún otro congresista que desea hacer alguna consulta, alguna pregunta, sírvase a hacer uso de la palabra. Bien. Agradecemos la participación, doctora Moretti. Gracias por su participación y por tener a bien respondernos, absolvernos las preguntas. Muchas gracias por su participación. Muy amable, gracias. 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 Bien, colegas congresistas, se suspende la sesión por breves minutos, ya que tenemos a las 4 de la tarde programado la presencia de representantes el gerente general de políticas públicas de Servir.